Pues hola a todos, bienvenidos a este programa especial de Jóvenes con un Propósito. Y es un programa especial porque no estamos solos, sino que estamos aquí acompañados de un maravilloso público que ha venido a la Iglesia Evangélica de Valdepeñas a celebrar con nosotros el primer aniversario de Jóvenes con un Propósito. Así que ahí... Muy bien. Estamos muy agradecidos, de verdad, a todo. En primer lugar, al Señor por este tiempo, por este año que nos ha permitido poder estar difundiendo su palabra a través de las redes sociales, y también muy agradecidos a todos vosotros, los que están aquí y los que nos están viendo, por el apoyo que nos han dado. Y nada, esperamos que esta iniciativa pueda seguir adelante, que podamos celebrar muchos más aniversarios y que el mensaje del Señor se siga extendiendo, que es al final su obra y no la nuestra. Y bueno, en el programa de hoy pues queríamos tratar un tema muy importante, muy interesante también, como es el crecimiento espiritual. Así que bueno, dejo que Josué explique un poco la dinámica de la charla y abra un poco el tema. Sí, bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos estáis viendo, por todo el apoyo, como dice Marcos. Y bueno, vamos a estructurar esta charla en 3 bloques. Entonces, el primer bloque consistiría en qué consiste crecer espiritualmente. Hombre, hay que tener también las cosas claras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar ya en temario. Entonces, ¿qué es crecer espiritualmente? Bueno, es conocer, básicamente, conocer más de Cristo junto al Espíritu Santo, obviamente, porque sin el Espíritu Santo no podemos progresar. O sea, crecer es sinónimo de progresar. Entonces, si no progresamos y no obedecemos, pues no vamos a crecer a ningún sitio, ¿no? Es como lo que dice Pablo, en Hebreos, que el autor es desconocido. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, bueno, no hay mejor manera de empezar el aniversario que no sea hablando del crecimiento espiritual. Así que, bueno, nosotros este año, Marcos y yo, hay que decir que hemos aprendido muchas cosas. Muchas. A ver, tampoco hemos aprendido aquí... Hombre, el Señor tiene muchísimas cosas para enseñarnos, pero sí es cierto que este año yo he aprendido muchas cosas de Marcos. Eso hay que decirlo. Entonces, pues, no solo íntimamente, pues con el Señor aprendemos cosas, sino también con nuestros hermanos, ¿no? Así que por eso es un tema muy importante, ¿no? Pues sí, y bueno, para ir empezando y para dejar un poco claro cuál es la introducción de este bloque, pues simplemente explicar que al final de cada bloque pues tendremos después un pequeño descanso. Esto vosotros no lo vais a ver, pero bueno, no pasa nada. Entonces empezamos con el primer punto de este bloque, que sería entender la obra regeneradora de Cristo en nuestra vida. Y es que está claro que no podemos entender el crecimiento espiritual si primero no hemos entendido cuál es el mensaje de la cruz, cuál es el mensaje del Evangelio, que consiste principalmente en el regalo que no merecíamos, que era Cristo Jesús, quien ha derramado su sangre en la cruz para cubrir y limpiar todos y cada uno de nuestros pecados. Entonces, debemos entender que nuestras vidas ya nunca van a volver a ser las mismas que eran antes. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, nuestro propósito ya está cumplido, que era reconciliarnos con nuestro Creador. Y esta es la base de un crecimiento espiritual sólido y agradable a Dios, que es entender y recordar en todo momento que nuestras vidas han sido regeneradas por medio de la sangre de Cristo, quien no se aferró a su gloria, sino que decidió venir aquí y morir por cada uno de nosotros,
como leemos en Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, nuestras vidas ahora le pertenecen a Cristo porque las compró con su sangre preciosa. Así que, a modo de resumen, este primer punto, entender la obra regeneradora que Cristo ha hecho en nuestra vida y la obra regeneradora que Dios ha hecho en las vidas de todos sus hijos es el primer paso para entender en qué consiste crecer espiritualmente. Sí, a ver, la sangre de Cristo Jesús, yo lo quiero enfocar más a como una ideología, o sea, porque en cierto modo nosotros tenemos prácticamente desde que hemos nacido una ideología de lo que es este mundo, de lo que es el pecado, de lo que es la maldad. Y Dios, claro, nos mostró la ideología del reino de Dios. Bueno, del reino de Dios y de quién es Dios en sí, ¿no? Entonces, cuando una persona cambia su ideología de este mundo a la ideología del reino de Dios, está pasando lo que se llama el traslado de las tinieblas a la luz, lo que llamamos los cristianos, ¿no? Entonces, es dejar que la obra regeneradora de Cristo te deje cambiar tu corazón para que puedas tener una vida espiritual, pues, bonita, agradable, perfecta. Dice Colosenses 1:13, dice: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice también Romanos 12:2, dice: no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Lo que quiero dejar en mente es que nuestro cambio viene mediante la renovación de nuestra mente y de nuestro corazón. O sea, y cuando nos vamos transformando mediante la regeneración de la sangre de Cristo, se convierte como una atmósfera. Eso es como, por ejemplo, la Tierra. Nosotros somos la Tierra. Entonces, la obra regeneradora de Cristo es como si fuera la atmósfera, todas las atmósferas de la Tierra. Es como, por ejemplo, mira, una capa que es muy importante es la biosfera. La biosfera es una capa importantísima para poder vivir, para poder prosperar. Pues esto es lo mismo. O sea, es una capa importantísima, aunque todas las capas son importantes, pero con esta capa vamos a prosperar, ¿no? Y esto es básicamente lo que es la obra regeneradora de Cristo, que es prosperar siempre en Él. Siempre, siempre. A menos que nosotros, porque pase con la capa de ozono, ¿no? Que la destruimos. Entonces, ¿qué ha pasado con la capa de ozono? Pues eso, que somos malvados, inútiles. Y al fin y al cabo, pues nos cargamos todo. Y nos cargamos los regalos de Dios que nos ha dado gratis. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, nos olvidamos de que Dios nos ha dado una vida, nos ha dado una tierra, nos ha dado un lugar donde vivir, un lugar donde predicar su nombre, un lugar donde podemos adorar al Señor, y aún así nosotros no vivimos conforme a ello. O sea, Jesús te dijo a ti: no te preocupes, te doy todo lo que tengo y te lo doy gratis, porque todo lo he comprado yo. Es que no tenemos que vivir nuestra vida como un sacrificio, porque tenemos que hacer sacrificios y porque... No. Vivimos gratis. Vivimos gratis porque Jesús murió por nosotros. Y eso es algo impactante. O sea, eso es algo que no puedes encontrar en ningún sitio de esta tierra, ¿no? Entonces, no queremos ver, o simplemente no queremos, que nuestra vida esté en la obra regeneradora de Jesucristo. ¿Por qué? Porque queremos vivir así. Y esa es la realidad. Si quieres alcanzar, debes encontrar. Y solo Cristo te da la solución. Lo único que te puedo decir es:
déjate regenerar por la obra de Jesús. Eso es el primer punto por el que queríamos empezar, porque entendemos que no puede haber crecimiento espiritual si obviamente Cristo no ha cambiado tu vida. Y una vez que hemos reflexionado y hemos meditado acerca de esto, también tenemos que entender por qué es importante crecer espiritualmente. Y claro, debemos entender que, igual que en la vida normal, todos experimentamos crecimiento. Con el paso del tiempo, pues vamos abandonando la niñez para convertirnos en adultos, y esto es importante y es necesario para nosotros porque nos ayuda a desarrollar todas nuestras capacidades, a adquirir mayores responsabilidades, a progresar en todos los ámbitos de la vida. Es como ese niño que poco a poco pues va aprendiendo cosas que le ayudan a valerse por sí mismo, a ser más independiente, también a desarrollar una mayor conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Y es que en el crecimiento espiritual pasa exactamente lo mismo. Es igual de importante, porque nos ayuda a tener una relación con Dios cada vez más estrecha. Nos ayuda a aprender sobre cómo es Él. Nos ayuda a aprender sobre sus planes, sobre sus propósitos para nuestra vida. Y este crecimiento espiritual nos capacita para que cuando vienen situaciones difíciles, momentos en los que pasamos por estrés, tristeza, pues lo podamos afrontar con madurez y con fe. Y si en nuestra vida no hay crecimiento ni hay progreso, cualquier circunstancia que pueda venir o cualquier problema puede poner en riesgo nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Además de esto, debemos recordar que tenemos una lucha que es diaria y es contra el pecado. Y esto requiere una madurez por nuestra parte que tiene que estar basada en una relación estrecha con Dios. Sí, yo creo que uno de los puntos más importantes también en el crecimiento espiritual es la necesidad, que por eso lo quiero enfocar un poco así, de que tenemos tú y yo de renovar nuestro corazón y nuestro espíritu. Cuando hay renovación de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, hay revolución. O sea, Jesús cuando vino a esta tierra revolucionó el mundo. ¿Por qué? Porque inició una revolución. ¿Cuál es la revolución? Enseñar a todas las naciones de que Cristo es Rey, del Evangelio, de Jesucristo. Pues nosotros debemos también de crecer espiritualmente y renovar nuestro corazón para enriquecernos de la sabiduría y el conocimiento de Dios, para revolucionar el mundo mediante su palabra, pero de manera perpetua, claro. No puede ser un poquito y luego... No, de manera perpetua. Claro, nosotros no podemos revolucionar el mundo hasta que primero no hagamos nuestra la revolución de Jesús en nuestro corazón. Si nosotros no entendemos lo que es una revolución, pues no vamos a poder revolucionar el mundo, ¿no? Pues a la hora de crecer es igual. No podemos crecer espiritualmente hasta que no se nos haga nuestra el alimento saciable. ¿Cuál es el alimento saciable? Juan 6:48. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. O sea, ese es el alimento beneficioso para nuestro espíritu. O sea, eso es como, por ejemplo, un niño. Un niño de bebé, pues no le puedes dar chocolate fondant. ¿Por qué? Porque luego los problemas de obesidad que va a tener, problemas cardíacos y de todo, va a tener, pues, a montones. Problemas de salud. Cada edad tiene su tipo de alimentación basada para su crecimiento. Además que, claro, todos hemos comido de esa comida maliciosa, ¿no? Y no es hasta que nacemos de nuevo de la que, para poder nutrirnos de esa comida beneficiosa, ¿no? Y saludable, que es el pan de vida, que dice Jesús. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de un camarero. Mira, imaginaros que estáis en un restaurante y en ese restaurante viene el camarero y el camarero te dice: muy buenas tardes, ¿qué va usted para beber? Bueno, pues yo quiero el vino más preciado que tengas. El vino más preciado que tenga. ¿Está usted seguro? Sí, yo quiero el vino más preciado que tenga, vale. Se va y luego vuelve con un vino así y dice: bueno, este vino, aunque parezca que es pequeño, pero es justamente lo necesario para rellenar tu copa. Y dice: bueno, adelante. Y empieza a echar, y empieza a echar,
y empieza a echar, pero nunca acaba. O sea, y ya, claro, tú está rebosando el vino, te estás empapando ahí de todo, está ahí, se te llena hasta por las orejas, de todo. O sea, te estás empapando. Pues esto es un ejemplo muy tonto, pero así es como funciona el Espíritu Santo. O sea, tenemos que dejar que el Espíritu Santo, que es el camarero, nos esté llenando de ese vino inagotable y más preciado del universo en nuestra copa, que es nuestro corazón. Entonces no debemos de rechazar este vino tan preciado. De hecho, pídele al camarero, yo quiero más. Aunque ya estés empapado, pero yo quiero más. Y que puedas decir realmente, como dice el rey David en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Por eso es importante el Espíritu Santo, que ese es el siguiente punto, tercer punto. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto también es un punto extenso y tampoco queremos dar una clase de esto de neumatología, de esto del Espíritu Santo y nada. Pero sí es importante ver lo principal. Mira, 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al contrario, Juan 16, 7-8 dice: os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y dice el versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, como resumen, el Espíritu Santo es una persona muy clave y que es la persona más infravalorada de las tres personas de la Trinidad, porque se centra mucho en Jesús, y Dios Padre, pero ¿y el Espíritu Santo? Si es el que está en nuestra vida, si es el que hace básicamente todo realmente. Sí, es importante que entendamos, hemos entendido que la pieza clave del crecimiento espiritual es haber nacido de nuevo, haber sido regenerados por la sangre de Cristo. Hemos entendido que es importante crecer porque no podemos quedarnos siempre como niños, y es importante también entender, como bien decía Josué, que en este proceso en el que vamos creciendo tenemos al Espíritu Santo, que habita en nuestros corazones desde el mismo momento en el que nacemos de nuevo, en el que nos rendimos a Cristo. Y obviamente pues tienen muchas funciones importantes en la vida de los creyentes, pero para centrarnos principalmente en tres. El Espíritu Santo, por un lado, nos guía en el caminar diario como creyentes. Por otro lado, es nuestro apoyo y también nuestro consuelo, como decía el versículo que ha leído Josué, es el consolador en medio de las dificultades. Y también santifica y regenera nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Esto quiere decir que el trabajo del Espíritu Santo es un trabajo personal en la vida de cada uno de nosotros. Nos acompaña diariamente, está a nuestro lado, nos guía como un padre guía a su hijo por el camino correcto, nos muestra cómo seguir el ejemplo de Jesús, endereza nuestros pasos y también nos guarda de los peligros, porque en esta vida hay un montón de situaciones difíciles, un montón de peligros, trampas, tentaciones, y el Espíritu Santo nos guía en medio de ello. Pero también está a nuestro lado en los momentos difíciles, en los momentos de angustia. Y Él es el que realmente puede darle al creyente una perspectiva espiritual en medio del sufrimiento. Pero también el tercer aspecto que decía, nos santifica usando la palabra de Dios, la Biblia. Dice en Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y para mostrarnos todas estas cosas en nuestra vida, usa algo tan sencillo como la lectura de la palabra de Dios o cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Él es el que hace que cuando se predica la palabra o cuando la leemos, hable a nuestra vida. Que hable a aquellas partes de nuestra vida que están oscuras, en las que hay errores, en las que hay fallos, en las que hay vicios, en las que hay cosas que no agradan a Dios.
Entonces, Él es el que nos da ese poder de ser regenerados por medio de la palabra de Dios. Y también nos da el poder de vencer a la tentación, de luchar contra el pecado. Realmente no hay nada que nosotros podamos hacer para luchar contra el pecado porque es nuestra naturaleza. Pero desde que somos hijos de Dios, por medio del Espíritu Santo podemos luchar contra el pecado y hacer que su poder en nuestra vida sea efectivo. Pero también esto tiene su parte buena y su parte mala, no el Espíritu Santo, sino nosotros, porque en la Biblia también se nos advierte de que tenemos que tener en cuenta que muchas de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, o pueden potenciar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida o la pueden opacar y apagar, ¿no? Es decir, si no obedecemos a Dios, si no buscamos glorificarle, si no le hacemos caso, también dice la palabra que le podemos entristecer, como se menciona en Efesios 4:30 o en 1 de Tesalonicenses 5:19. Y esto puede tener consecuencias en nuestra vida. Puede hacer que estemos fríos espiritualmente, apartados de la guía de Dios. Así que es importante que entendamos cuáles son las labores que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida y que busquemos que con su ayuda pues nuestras vidas puedan glorificar a Dios. Yo creo que la cosa que más, yo por lo menos para lo que he estado estudiando y el Señor me ha revelado, es que la cosa que más puede entristecer y aborrecer al Señor es la tibieza del corazón. Dice Apocalipsis 3, 15 al 16. Dice, yo conozco tus obras, sé que ni eres ni frío ni caliente. Dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, medita sobre estas palabras porque muchos no estamos ni en un bando ni en otro, ¿no? O sea, vamos a la iglesia, tenemos un tiempo con Dios, al día, 3 minutos y dale un poquito más y ya está. Pero luego te vas con tus amigos de fiesta a emborracharte, te vas a liarte con chicas, te vas para beber, para mirar físicos por la calle, o simplemente por Instagram o por TikTok. Y eso nos hace ser hipócritas. Todos somos hipócritas y nosotros los primeros, ¿eh? Nosotros los primeros. Somos hipócritas, mentirosos. Somos unos falsos, porque no somos ni fríos ni calientes. Somos tibios. Entonces, yo lo que quiero decirte es, lo que tú tienes que hacer es crecer al 100% caliente, con un corazón humillado y enaltecido por Dios, recto y justo, perfecto y sabio, leal, fiel, de todo. Porque Cristo está en tu corazón. Y si Cristo está en tu corazón, tú tienes que ser 100%. Y no puede ser 70, no puede ser 60, no puede ser 50, no puede ser 99,9999%, no. Tiene que ser 100%. Y eso tiene que ser caliente. ¿Fallaremos? Pues sí. ¿Vamos a caer? Pues también. Pero eso no es excusa para que Cristo siga siendo nuestro todo. Y aunque tengamos un momento de bajón espiritual y de que acallemos la voz del Espíritu Santo, en plan, rechazándolo, tenemos que ser sabios y dependientes de Dios para que Cristo siga siendo nuestro todo. Mira, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vale, esto es traducido al español, pero en la internalidad, en el griego, su frase cambia un poquito, no de significado, sino de palabras. Y dice, soy fuerte para todas las cosas en uno, quien constantemente me infunde fuerza. Martin Lloyd-Jones explicará lo que Pablo quería decir en estos versículos y en los anteriores como a modo de resumen. Y dice, y le resume, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo, estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. No hay más. O sea, ¿tú estás viviendo así?
La pregunta es, ¿estás viviendo realmente así? ¿Al 100%? Sí, es importante entender que el Espíritu Santo obra en nuestra vida, pero que nosotros no podemos dejarnos llevar o que ya leeré otro día. El Espíritu Santo está en nuestra vida para trabajar, obrar en ella, que cada vez más seamos el reflejo que Dios quiere que nosotros seamos, pero es importante también recordar, obviamente, que nuestra actitud y nuestra entrega debe ser total, para que la labor de Dios en nuestra vida también pueda ser total. Simplemente decir una frase. O sea, yo por uno, que es Cristo, soy capacitado para todo. Y todo lo tengo que capacitar para Cristo, quien me infunde aliento. Eso tiene que ser realmente lo que estamos diciendo, lo que realmente pues, es lo que estamos hablando. O sea, la cura para tu enfriamiento espiritual es Cristo. Y ya está. Entonces, esto va ligado al siguiente punto. Porque, si no tienes al Espíritu Santo no puedes crecer. Entonces, no podemos avanzar, como decíamos al principio, sin el Espíritu Santo. Cuarto punto, crecimiento que produce avance. Como dije antes, Cristo es una decisión que empieza desde nuestra mente y corazón. Por eso es muy importante tener en cuenta el arma más letal que puede existir en el ser humano. Aparte de Cristo, porque eso es sobrenatural también, pero que tenemos nosotros incrustados es la mente, el cerebro. Vamos a ver, la mente es un arma letal. O sea, ahí se concentra todo, las imágenes, pensamientos, adoración, sabiduría, recuerdos, amor, todo, maldad. No puedes obtener ninguna de estas cosas si no están en tu mente. Porque si no tuvieras mente, ¿qué vas a hacer? Pues nada, ¿qué vas a hacer? Nada. Pues claro, por eso digo que la mente es muy importante. Entonces, ya que tenemos esta arma, que es letal, pues usémosla para el bien. Pues tenemos que intentar, mediante el Espíritu Santo, cambiar nuestra mente a cada rato, perpetuamente, incluso engañándonos, entre comillas, a nosotros mismos para poder progresar. Mira, tenemos que cada día trabajar nuestra mente, eso está claro. En la sabiduría de Jesús y corriendo la carrera que nos espera, como estábamos diciendo antes. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy siendo tentado para consumir porno, pero recuerdo en ese momento Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, en el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, para ganar a Cristo. Eso es que ya tu mente estaba preparada anteriormente para que en esos momentos tomar la decisión y decir, no voy a consumir porno, no voy a consumir esa tentación. Otro ejemplo, si necesito cambiar mi carácter, soy un orgulloso, yo soy el mejor de todos, no he metido ningún gol, pero he sido el MVP, ha metido el otro 7, da igual, yo soy el MVP. Pues, hombre, tenemos que intentar cambiar mediante la sabiduría de Cristo, de Dios, para que en ese momento de carácter, pues recordar, por ejemplo, Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. O incluso recordar la posición que nos coloca sin Cristo, es decir, el ser humano y Dios. Absolutamente nada. Y por último, en último lugar, quiero leer Efesios 4, del 22 al 24, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de la vieja naturaleza, que está corrompida por los deseos engañosos. Y dice, atentos, renovad espiritualmente vuestra mente y revestíos de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo nace de la mente. Todo, absolutamente todo. Entonces, pues usémosla para el bien. ¿Cómo lo puedo hacer? 3 pasos sencillos. 1. Pasa tiempo con Dios. No vas a poder crecer espiritualmente si las 24 horas del día le das
3 minutos al alimento espiritual. Es imposible. Es imposible. 24 horas estás en el mundo y 3 minutos estás con el Señor. Es imposible. No, o sea, no vas a progresar nunca. Segundo, viene dentro del primer punto. Ora. Tienes que pasar un tiempo hablado con el Señor. Si no oramos y no tenemos... Es como si, por ejemplo, Gerson y Elena, que es un matrimonio de aquí de la iglesia, pues claro, si ellos hablan 3 minutos al día... O sea, ¿cómo van a crecer juntos? No van a tener relación ninguna. Pues es importante orar, que eso ya lo matizaremos después. Y el tercero, último, empápate de las historias, pasajes y versículos de la Biblia. El elemento más común para vencer las batallas contra el enemigo es recordar la palabra de Dios. Jesús, cuando fue tentado por Satanás, ¿qué hizo? Escrito está. O sea, es decir, recordó la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que hacer igual. En nuestro devocional diario, ¿le das 3 minutos del día? Bueno, en tu devocional diario aprende al menos un versículo. Un versículo, a la semana un versículo. Y estás todo el rato con ese versículo a la semana. Y luego a la semana siguiente, si tienes que repetir ese versículo porque, por lo que sea, pues bueno, lo repites, pero que tengas al menos los versículos clave en tu mente. Porque teniendo versículos clave, ahí es cuando, como digo, vamos a crecer y vamos a aplacar la voz del enemigo, la tentación. Sí, porque todo esto podemos caer en la tentación de tomarlo como solamente teoría, pero el crecimiento espiritual debe producir avances, debe producir cambios en nuestra vida. Debe haber cosas que sean distintas a como eran antes. Entonces, debemos entender que no nos podemos quedar siempre de la misma manera, sin presentar batalla contra el pecado, sin que nada cambie, sin que nada avance. Como bien leemos en Gálatas 5, 22 al 23, la obra del Espíritu Santo que hemos visto antes que trabaja en nuestra vida produce un fruto, y ese fruto habla de que nuestra vida ha sido transformada. Habla de que nuestra vida ya no es igual a como era antes. Luchamos contra el pecado y buscando los propósitos de Dios, poniéndonos objetivos espirituales, sirviendo al Señor. Así es como realmente nuestro crecimiento espiritual puede producir progresos y avances en nuestra vida. Pero bueno, ya más adelante tendremos tiempo de desarrollar esto y hablarlo de forma más práctica. Así que... Yo creo que, de verdad que me encanta este bloque, porque es que este es vamos a decir, el clímax. Porque es que esto es hiper importante. Si no entiendes esto, no vas a entender absolutamente nada de lo que vamos a hablar después. Entonces, nuestra intención de formación espiritual es tener la presencia de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, es decir, en nuestra vida. Y tenemos que expulsar de nuestra vida, de nuestra mente además, todo lo que inquiete o haga vana esta presencia. Entonces, entendiendo esto, pasamos al siguiente bloque. El siguiente bloque es hábitos que nos hacen crecer espiritualmente. Entonces, vamos con el punto 5, que es la diferencia entre el estudio y la lectura. Vamos a diferenciar bien lo que es la lectura y lo que es el estudio, porque hay algunos que no lo diferencian. Pero bueno, que yo lo entiendo porque yo también he sido un inepto. Entonces, básicamente la lectura es una lectura de un pasaje en el cual se medita. Pero no es solo leer, porque yo puedo leer perfectamente una revista y en esa revista pues lo leo y a los 5 minutos se me ha olvidado. No, la lectura, y además que si tenemos algo que es divino, que viene del cielo, o sea, que es algo sobrenatural, pues no podemos tampoco pasarlo por alto. Una lectura tiene que ser diaria. Pero tiene que ser meditada, porque si no es meditada, o sea que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, teniendo esto en cuenta, luego pasamos al estudio, que es el estudio, básicamente es profundizar sobre las escrituras, para sacar pues adecuadamente lo que es cada cosa en su completo, en su mejor forma posible, vamos. Entonces, claro, tiene que haber una lectura, pero la lectura se medita siempre. Entonces, mira, ya sea de una forma u otra,
de lectura o de estudio. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos superponer la prioridad fundamental del alimento divino que hemos hablado antes, que es el pan de vida. Juan 6:48. En el momento en el cual hagamos esto, estamos cambiando nuestro matrimonio con Cristo por otras personas. O sea, por otros dioses. Por otros dioses, porque tenemos muchos dioses, además. O sea, muchísimos. Estamos cambiando nuestro matrimonio con Él, con Cristo, que es lo mejor, con otro Dios, simplemente con el móvil, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tiene que estar rebotando a ti y a mí, pero como si fuera una pelota de helio en nuestro cerebro, a cada rato, pum, 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 es: ¿estás superponiendo el alimento divino por el alimento terrenal? ¿Estás superponiendo el alimento eterno por el alimento efímero? ¿Estás dejando que tus estudios terrenales sobrepongan tus estudios divinos? ¿Cómo vas a saber más del conocimiento de Cristo si le dedicas 3 minutos al día? No vamos a crecer nunca, nunca, nunca. Esto es algo que tenemos que tener mucho en cuenta en nuestro estudio y lectura diaria. Sí, porque como bien dice el título del bloque, son hábitos que nos ayudan a crecer. Y obviamente que la palabra de Dios para un creyente es la base y es el fundamento de una relación estrecha con Él. Está claro que sin sus palabras, sin lo que Él ha dejado escrito para que nosotros tengamos hoy en día, es muy difícil que podamos crecer. Pero, como bien dice el título del bloque, debe de ser un hábito. Porque estar conectado a la palabra de Dios nos mantiene conectados también a su voluntad, nos mantiene conectados a sus propósitos, a sus consejos, a sus promesas, etc. Entonces es muy importante que mantengamos el hábito de leer la Biblia o de estudiarla, que como bien ha dicho Josué, no es lo mismo. Mientras que quizás la lectura puede servir para mantener en nuestra mente las verdades de Dios y que sirvan de inspiración para nuestra vida, el estudiarla es el hábito y también el trabajo de adentrarse y profundizar en ella, de sacar enseñanzas y convicciones para nuestra vida que nos puedan servir y que también nos puedan servir para enseñar a otros. Entonces, hagamos de la manera que lo hagamos, lo importante es que mantengamos el hábito de ir siempre a la palabra de Dios y tenerlo como algo rutinario, pero no rutinario en plan a mal, como algo mecánico, sino algo rutinario porque necesitamos todos los días oír la voz de Dios a través de su palabra. Y esto también conecta con el siguiente hábito que nos ayuda a crecer, que es tener una vida de oración sana. Este segundo hábito quizás a veces lo pasamos muy por alto, pero es muy importante, porque la oración es la principal vía de comunicación que tenemos con Dios. Orando mantenemos literalmente una conversación con nuestro Padre Celestial. Y sí que es cierto que hay muchas veces, yo el primero, a mí me ha pasado, que nuestra vida de oración es débil porque quizás lo tenemos como algo que tiene que ser formal, religioso, y nos olvidamos de que Dios no es así. Dios es un Dios totalmente cercano. Es un Dios de que antes de que nosotros hablemos ya conoce todo lo que vamos a decir. Nos conoce en lo más profundo. Entonces, no tenemos que acercarnos a Él fríamente, religiosamente, sino nos podemos acercar a Él y hablarle como podemos hablar con nuestros amigos, como podemos hablar con alguien de máxima confianza. Y le podemos contar nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestros deseos, nuestros retos, también nuestros fallos, pedirle perdón cuando pecamos, cuando le fallamos. Y dice en Filipenses 4, versículo 6, dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean reconocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias». Es decir, tenemos la confianza para acercarnos a nuestro Padre Celestial y simplemente hablar con Él. Pedirle por ese problema que tenemos que no sabemos cómo solucionar. Pedirle por aquello que hace mucho tiempo que le pedimos y que estamos buscando su confirmación. Pedirle o incluso darle las gracias por cosas que Él nos da diariamente, aún por cosas tan básicas como la vida, como la familia que tenemos, la iglesia que tenemos. Darle gracias, acercarnos a Él y orar. En 1 de Tesalonicenses 5:17 también leemos que el apóstol Pablo dice: «Orad sin cesar».
Así que no pongamos excusas, no seamos religiosos con el tiempo, porque todo el tiempo que podamos pasar orando va a ser constructivo. Yo creo que, de verdad, a mí me da que la vida de oración es algo que todo el mundo le teme, tío. Porque, o sea, a mí también, porque a mí me pasaba que alguien en una reunión de jóvenes, hoy ha pasado, por favor, que oren libremente. Y nos escondemos, o sea, es como si no nos gustara orar. Es que orar es algo más allá, es que es hablar con alguien que está pendiente a cada rato de que le hables. Tú imagínate estar esperando a tu hijo detrás de una puerta, pero a cada rato, y estar continuamente mirando la puerta. Y tú estás deseando de que tu hijo abra la puerta para hablar contigo. Pues esto es igual. O sea, de verdad, yo creo que es algo que tememos mucho, mucho. Entonces, no puede ser que como cristianos no tengamos una relación hablada con Dios. Es como si, pues eso, por ejemplo, como hemos puesto con lo del matrimonio, como si Jesús y Elena no se hablaran nunca. Entonces, ¿cómo van a crecer? Pues no van a crecer juntos nunca si hablan con ellos mismos 3 minutos al día, ¿no? Entonces, una vida de crecimiento se derrumba totalmente sin una vida de oración perpetua, perpetua. Tú puedes saber millones de cosas. Tú puedes leer la Biblia 10.000 horas. Yo qué sé, 8 horas al día, 4 horas de seminarios, 3 de predicaciones, pero si tienes 4 minutos, 5 minutos de oración con el Señor, pero ¿dónde cabe eso? Es que somos así, porque queremos saber y saber y saber, pero ¿dónde está el relacionarnos? O sea, esa es la aplicación también para nuestra vida. Entonces, a mí, yo quiero poner un ejemplo porque, mira, a mí me encanta orar. O sea, de verdad, es algo que amo. Y sobre todo el año pasado yo empecé a ver lo que es la oración, realmente lo que es la oración. Y el verano pasado me gustaba salirme afuera y mirar el cielo. Entonces pues se me ocurrió orar. Y entonces pues me aficioné a orar por la noche y mirando el cielo. Entonces yo empecé a mirar el cielo y a orar, y a veces, tío, pasaba pues media hora orando, y que para mí eso era, vamos, o sea, una cosa tremenda. Y a veces yo me he tirado, de veces que me he tirado 1 hora y cuarto orando, yo solo con el Señor. Pero porque claro, yo dejaba mi móvil y todas las cosas en el cuarto y yo me iba a orar. Entonces, hubo un día que volví a casa, pero muy tarde, y me dijo algo dentro de mí: yo sé que estás cansado, pero tienes que orar. Yo, de verdad, estaba para morirme, o sea, tenía un montón de sueños, pero hice un sacrificio y oré. Y estuve 45 minutos hablando con el Señor. Entonces, además ese día oré al Señor y le dije: mira, Señor, yo te pido por esta cosa que ya llevo mucho tiempo pidiéndote. Así que, Señor, tal, y oré por eso. Y al día siguiente, justo después de eso, me respondió el Señor con mi devocional diario. Esa respuesta. ¿Qué quiero llegar con todo esto? Mira, a veces tenemos que sacrificar nuestro sueño y muchas otras más cosas para orar, para leer la Biblia, para estudiar, para conocer a Dios. Mira, no podemos poner ninguna excusa para orar y para leer la Biblia a aquel que no puso ninguna excusa para morir por nosotros. No podemos. Y de verdad, yo te animo a que puedas ponerte un horario de oración. Un horario, de verdad. Por la mañana a las 11, oro. De la mañana y de la noche. Y a las 2, después de comer, también. Ponte un horario. Porque es que si no, no vas a orar nunca. Entonces, no podemos poner ninguna excusa al que no puso tampoco ninguna excusa para morir por ti. Entonces, ¿vas ahora a decirle al Señor que tienes sueño y que no has orado en todo el día y que es que primero tengo que estudiar lengua o tengo que...? Bueno, díselo al Señor, a ver qué te responde. O sea, pero porque somos así. Y hablo por mí, hablo por mí.
Entonces, no podemos poner estas excusas y, de verdad, ora, y depende de Dios a cada rato, a cada rato. Sin oración no hay crecimiento. Y sin una dependencia de Dios, pues significa que no tenemos comunión con Él, ¿no? Que eso va ligado también al... Eso es. Ese es el siguiente punto. El tercer hábito del que vamos a hablar, que también nos hace crecer espiritualmente, que es... La comunión con la Iglesia. Comunión con la Iglesia. Sí, a mí es que... Es un aspecto importante, sobre todo porque nos da madurez, nos da mucho... Nos llena de experiencia el tener comunión con los hijos de Dios. Tener comunión con nuestros hermanos en la fe. No podemos pensar que podemos progresar y madurar en la vida cristiana si estamos solos, si estamos aislados de los demás. Estar en comunión con la Iglesia es poder compartir con otras personas nuestra devoción y nuestro amor por el Señor. Es compartir mutuamente o participar con otros creyentes en la Iglesia. O sea, es lo que dice la palabra, una común unión Eso es. o sea, entre los creyentes, pero para compartir de nuestro Señor Jesucristo. Ya está. Entonces, la comunión tiene que ser principalmente con Dios. Tenemos que tener una comunión con Dios. Eso es. Y luego, después de tener la comunión con Dios, tener comunión con los creyentes. Dice primera de Juan 1:3, yo no lo digo yo, lo dice Juan. Y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que tener comunión con Dios y con los creyentes. Ahora, no hay comunión con los incrédulos, o sea, con los no creyentes. Y además, os voy a decir una cosa, no hay comunión con los creyentes que no han confesado todos sus pecados. Es decir, un creyente que dice, no, yo no reconozco que soy soberbio. Yo no lo reconozco, yo creo que no soy soberbio. Entonces, claro, eres soberbio obviamente porque dices eso. Entonces, tú no puedes tener ninguna comunión con él porque no compartes lo mismo, que es el arrepentimiento, ¿no? Que eso es lo que dice también primera de Juan 1 del 5 al 7, que dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad, es decir, no practicamos la comunión también. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, es importante entender que crecer espiritualmente también implica interesarnos por las situaciones que atraviesan nuestros hermanos. Eso significa tener comunión. Poder estar ahí para consolar e incluso para recibir consuelo en los momentos difíciles, pero también para alegrarnos, para gozarnos en los momentos alegres. Estar unidos por el amor de Dios y gozándonos de compartir la comunión eclesial que Él nos ha dado. Asistiendo a las reuniones, pudiendo quedar con los hermanos para orar, para aprender de la palabra de Dios. Es importante todo esto porque hace que nosotros crezcamos y que también tengamos la necesidad de poder estar conectados entre nosotros, tal como Cristo ha dejado que lo hagamos, que es por medio de la Iglesia. Yo creo que, de verdad, una comunión, por ejemplo, tú y yo, tiene que tener un amor mutuo. No puede haber una comunión con alguien de que no tenga amor, porque no vas a tener comunión. Pero tiene que ser un amor ágape. Un amor ágape significa cubrir las necesidades del otro sin esperar nada a cambio. Eso es lo que significa ágape, un amor ágape. Entonces, tenemos que tener un amor ágape. ¿Por qué? Porque Cristo nos da de ese amor inagotable e incondicional cada día. Y ya lo expresó en la cruz. Ahora, cuando hay un amor mutuo entre los creyentes, vamos a prosperar en el crecimiento espiritual, que es lo que estamos hablando, en el cual nos estamos formando. No obstante, nunca podemos amar de esta forma hasta que primero no entendamos el mandamiento principal. Marcos 12, de 30 al 31, que dice el Señor:
bueno, le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento de todos, Jesús? Y Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, perdón, lo he leído mal. Entonces, claro, no vas a poder amar a los demás si primero no amas a Dios. Claro. Sí, O sea, eso cabe en cualquier cabeza. parte del crecimiento es entender que el amor incondicional por tu hermano en la fe, el anteponer las necesidades del otro por encima de las tuyas, es lo que precisamente hace que Dios se goce y se alegre. Claro, es que si no tenemos amor, no vamos a compartir nada entre nosotros. No vamos a compartir gozo, no vamos a compartir consuelo, no vamos a compartir nada. O sea, mira, yo por ejemplo, Marcos y yo, pues se nota que tenemos amor, pero porque entre los dos, y tenemos comunión porque oramos juntos y frecuentemente. O sea, a ver, ahora últimamente no mucho porque estamos muy liados, pero lo hacemos muy frecuentemente. Nos dedicamos también el tiempo el uno al otro, es decir, que nos apoyamos. Y cuando hay apoyo en un creyente a otro creyente, es cuando hay respeto y amor. Y cuando hay respeto y amor y paz, aunque, hombre, nosotros también hemos tenido momentos a un poco de tensión o lo que sea, pero con amor siempre hemos dicho, vale, vamos a ser sabios y vamos a tener la clave de la comunión, que es el amor. ¿No? Sí. Como dice Romanos 8:9, perdón, lo último, que dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es que esto va directamente ligado con el cuarto punto, el cuarto hábito que nos hace crecer espiritualmente, que es tener ministerio en la iglesia. Porque no podemos tener comunión con los creyentes si no servimos en la iglesia. Y descubrir y ejercitar nuestros dones espirituales va muy relacionado con el crecimiento de los creyentes. Es aplicar todos estos hábitos que hemos estado viendo anteriormente y ponerlos en práctica, sirviendo a los demás, orando por los demás, colaborando con los hermanos, trabajando codo con ellos para el bien de la iglesia. Y aquí sí que me gustaría centrarme en que el mejor ejemplo que podemos tener de servicio a los demás es el Señor Jesús, quien no se conformó solamente con hablar desde el cielo, e incluso no se conformó únicamente con revelar las Escrituras desde el cielo, sino que vino a este mundo, se hizo como nosotros y nos miró directamente a los ojos. Y su mensaje fue, lo leemos en su palabra, vengo de la gloria celestial, pero me humillo y os sirvo. Él lavó los pies de sus discípulos en señal de servicio y dijo, así como yo hago, vosotros también tenéis que hacer. Entonces, este es el mensaje que debe cambiar radicalmente nuestra forma de pensar. Este es el ejemplo que nos sirve para poder poner en nuestro día a día, en aquel momento en el que a veces te entra la pereza, en el que quizás no te apetece, el servicio en la iglesia, el colaborar con los hermanos en la fe, es una herramienta fundamental para poder crecer espiritualmente y también para descubrir aquellas cosas en tu vida que quizás puedes rendir a Cristo como servicio, tus dones espirituales. Sí, yo creo que, porque claro, es muy importante, porque si no ministramos en la iglesia, no vamos a crecer, porque no estamos ofreciendo tampoco nada al Señor, además en el edificio donde nos reunimos libremente en España. O sea, si no hacemos esto, es que entonces no estamos llevando una vida de rectitud hacia el Señor, porque no estamos ministrando en la iglesia. Ahora, también hay que saber cómo ministrar, porque tampoco hace falta que un ministerio no significa estar en el consejo de la iglesia y no, simplemente con tener comunión y con tener el ministerio de la limpieza de la iglesia, ya está llevando dos ministerios, la comunión y la limpieza. Simplemente con eso. O sea, y además, mira, yo lo que quiero llevar a cabo con este punto es el carácter, que es lo que después vamos a hablar. Pero es el carácter de ministrar.
Mira, aquí yo quiero poner un ejemplo que justo se acaba de ir, pero quiero poner a una familia de esta iglesia que son de ejemplo. Y hay que decirlo, que por ejemplo la familia de Marisa y Héctor. Mira, ellos tienen un corazón súper agradecido, de verdad. O sea, pero al Señor, pero en todos los ámbitos de su vida. O sea, es increíble. Y de verdad, aunque barras una cucaracha que se ha muerto ahí, la barres, ellos te dan las gracias. Y dicen, oye, gracias por barrer esa cucaracha. O sea, mira, por poner un ejemplo, justamente ayer compramos ya bebidas y todo eso, y claro, las dejamos aquí, pero se me olvidó meterlas en el frigorífico. Como siempre, sé que soy así. Y claro, ya como estaba Marisa aquí limpiando, llamé a Marisa ya un poco después, porque ya me acordé, y le dije, oye Marisa, ¿estás en la iglesia? Y dijo, no, es que me he dejado las bebidas ahí y necesitaba poner en el frigorífico. Y dice, bueno, voy en un momento con Claire y bueno, las ponemos en el frigorífico. Digo, vamos a ver, que voy ahora en un momento tal, y si estoy al lado... Y no, de verdad, que vamos en un momento y no sé... Pero si estoy al lado, que voy en un momento, si tardo 2 minutos en llegar... Que no, de verdad, y sé que ya ha cogido las llaves, Claire, ya vamos para allá. Bueno, se te queda una cara, dices, bueno, muchísimas gracias, a ver qué te voy a decir. O sea, es que nos persigue hasta el último día, ¿eh? O sea, es increíble. O sea, pero yo lo digo con todo el cariño, porque aparte de que también me han dado regalos y dan regalos a la iglesia, o sea, de verdad, es un ministerio que está llevando ella, que es también agradecer a la iglesia de la comunión, porque de verdad, ¿qué carácter estás llevando tú? O sea, Marisa lleva un ministerio de agradecimiento y de verdad nos deja algunas preguntas para reflexionar hoy en día, que son, ¿estás dejando tu vida en los ministerios de la iglesia para la gloria del nombre de Jesucristo? ¿Estás llevando tus ministerios con puntualidad, con pureza, con arrepentimiento, con humildad, con agradecimiento, con amor y con paz para con los demás? ¿Te muestras hacia tus hermanos y hacia todo el mundo con agradecimiento, como por ejemplo Marisa y su familia? ¿Qué tienes para ofrecer al Señor en este día y a la iglesia? Sí, porque hay veces, como bien ha dicho Josué, que a veces pensamos que servir en la iglesia es hacer cosas importantes o estar en la alabanza o predicar. Y hay veces, yo he conocido a muchos hermanos que me han bendecido simplemente saludándome un domingo y dándome un abrazo, y a lo mejor lo necesitaba. Es decir, servir en la iglesia implica estar dispuesto, como el ejemplo que ha puesto Josué, en todo momento a colaborar, a servir, a ayudar, lo que sea necesario. Y a modo de resumen, como hemos podido desarrollar en este bloque, estos son algunos hábitos, y muchos más, pero por poner algunos, hábitos que nos hacen crecer, hábitos que nos ayudan a vivir una vida que está cerca de la voluntad de Dios. Y estos hábitos no son para hacerlos 2 días sí, 4 no, a lo mejor un día que me acuerdo, nos deben acompañar diariamente. Y de esta manera nuestro carácter va a ser realmente moldeado por Dios, porque en medio de la prueba, en medio de la aflicción, vamos a tener las herramientas que necesitamos para poder luchar contra ello. Y de esta manera también vamos cada vez más estrechando esa relación que tenemos con Dios, vamos conociéndole más. Y ese crecimiento, ese progreso también nos ayuda a cada vez más entender su voluntad, entender sus planes, sus propósitos en nuestra vida. Así que no seamos eternamente niños pequeños espirituales, sino usemos estos hábitos para poder crecer y convertirnos en siervos del Señor, maduros, que pueden ser de bendición en su iglesia y también para los que no son creyentes. Y esto nos llevaría al tercer y último bloque. Lo hemos titulado Los frutos del crecimiento espiritual. Es cortito. Es cortito, pero hemos querido tratar algunos de los beneficios, algunos de los frutos que trae cuando realmente rendimos nuestra vida al Señor y crecemos espiritualmente. Y el primer beneficio o el primer fruto es un carácter que agrada a Dios. Sí, yo quiero enfocarme más en el carácter que es más que básico.
porque debemos de ser así, la verdad. Y que también es un carácter y algo que tampoco se habla mucho, que es la sabiduría. Mira, la sabiduría significa la capacidad de aplicar hábilmente esta misma a la vida. Es decir, como poner la aplicación del entendimiento de las cosas aprendidas, ¿no? Entonces, Proverbios, que es el libro sapiencial donde encontramos los consejos de Salomón, para nuestra vida cotidiana, pues nos habla de esto, ¿no? Y dice, vamos a ver, primera de Proverbios, ¿sabes? Madre mía. En Proverbios 1, básicamente dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Solamente con eso ya hemos empezado a ser sabios. Si tenemos temor del Señor, ya empezamos a ser sabios. ¿Qué significa tener temor del Señor? Pues es tener en cuenta a cada momento de nuestra vida que Dios nos está observando y vivir conforme a ello. Ya está, básicamente es eso. Entonces, yo he puesto 5 puntos en los que se lleva a cabo, se puede llevar a cabo a aplicar la sabiduría. Entonces, el primer punto es escuchar. Claro, tú no vas a poder entender y aplicar las cosas si primero no escuchas. O sea, primero necesitas escuchar. ¿Pero qué necesitas escuchar? La Biblia. Tú cuando escuchas, un sabio escucha. Entonces, dice Proverbios 1:5, dice, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, el sabio escucha y aprende, mientras que el necio desprecia y rechaza la sabiduría en instrucción, ¿no? Entonces, claro, esto no es lo mismo que de si yo estoy, me estáis escuchando y sois sabios, también, pero lo que quiere decir es que en momentos de cuando hay recriminación o cuando te está diciendo algo malo que has hecho en tu vida, pues alguien es sabio cuando primero escucha. Y en vez de estar hablando ahí, ¿y tú por qué me dices? Pues el sabio escucha y dice, vale, voy a escuchar primero para intentar saber. Segundo punto. Primero tienes que escuchar para poder saber de las palabras sabias que has escuchado. Cuando, por ejemplo, leemos la Biblia. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que escuchar para poder saber de lo que trata. Y sin saber no podemos entender. Cuando tú entiendes, que es el tercer punto, tú podrás saber del conocimiento de Cristo. Tú podrás saber perfectamente, sí, del conocimiento de Cristo, pero hay veces que no lo puedes llegar a entender, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, tiene Dios un plan en mi vida, pero que hay veces que no lo entiendo, ¿no? Y hasta que primero no sé eso, o sea, no me haya transmitido su voz en la Biblia para poder escucharlo y saberlo, no puedo entenderlo, ¿no? Sin entender, tampoco puedes discernir, que es el cuarto punto. Cuando tú entiendes que no hay que airarse, por ejemplo, que no hay que ser orgulloso, pues tú empiezas a discernir entre lo que es airarse y lo que es malo. Y lo que no, obviamente. Es decir, ver y entender lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Eso significa discernir, comparar, más o menos, es un sinónimo. Y por último, aplicar. Cuando tú aplicas, tienes todo en tu cabeza, pero correctamente. O sea, todo lo tienes en tu cabeza. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, el ejemplo que he puesto del porno, yo no puedo aplicarlo si primero no he escuchado la palabra, si primero claro. no sé el versículo, ¿no? Claro, es muy complicado, o sea, es prácticamente imposible. O sea, prácticamente imposible. Entonces, al tener todos estos puntos, tienes que aplicar a tu vida para bien lo que has aprendido. Y dice Proverbios 12:1, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, pero el que aborrece la reprensión es un ignorante. Y dice Proverbios 12, del 13 al 15, dice, el malvado se enreda en la maldad de sus labios, pero el justo sale con el bien de la tribulación. Y el 14, cada uno se sacia con el bien del fruto de su boca y recibe el pago que merece la obra de sus manos. Escucha la Biblia. Tenemos que escuchar la Biblia para poder saber. Al saber, tenemos que intentar entender. Y cuando hemos entendido, tenemos que comparar y decir, vale, yo entiendo esto,
y creo que esto es y el Señor me ha revelado que es esto lo bueno y esto lo malo, ¿no? Y ahí es cuando dices, vale, voy a llevarlo a mi vida práctica, Eso ¿no? es. Es un carácter que tiene que ser humilde como el Señor Jesús. Básicamente, en resumidas cuentas, ser como Cristo. No hay más. Sí, cuando tú rindes tu vida a Cristo y buscas realmente crecer y progresar en la vida cristiana, el Señor te permite ver cómo tu carácter es transformado y se convierte, como bien estaba diciendo Josué, en un carácter sabio, en un carácter con discernimiento, prudente, humilde, amoroso, bondadoso. Un carácter, también punto importante, que consulta y busca la opinión de Dios en primer lugar. Antes de cualquier otra opinión, busca la opinión de Dios. Un carácter que también sabe aceptar la enseñanza, como decía Josué. Entonces, cuando una persona crece espiritualmente, el Señor le permite ver también cómo su carácter se vuelve más sensible al pecado y busca apartarse de aquello, porque sabe que es una lacra en su relación con el Señor. Claro. Entonces, obviamente también esto implica un conocimiento de las Escrituras, una capacidad de aplicar ese conocimiento, como estaba diciendo Josué, pero es poder ver la vista atrás y darte cuenta del cambio que el Señor está haciendo en tu vida, de cómo tomó tu vida siendo simplemente una masa de barro y va esculpiendo poco a poco aquellas virtudes que responden a un carácter que agrada a Dios. Y esto va relacionado con el otro beneficio que podemos recibir cuando crecemos espiritualmente, que son relaciones que edifican y agradan a Dios. Y es que es una consecuencia directa del crecimiento de los creyentes, tener relaciones sanas y edificantes. Como comentábamos en aquel podcast que hicimos en verano, hablábamos de la soltería, el Señor siempre, cuando nos rendimos a Él y buscamos su voluntad, pone a las personas idóneas a nuestro alrededor. Cuando desarrollamos madurez, Él nos bendice con amistades sanas que también nos benefician y nos ayudan a crecer, que nos incentivan a buscar más al Señor, a pasar más tiempo con el Señor. Y esto es buenísimo, es maravilloso, porque es una manera de poder compartir nuestras inquietudes espirituales, nuestras dudas, nuestros deseos. También se puede compartir tiempo de oración y también el Señor va a poner a prueba nuestra paciencia, nuestro carácter, nuestro amor por el prójimo. Entonces, como conclusión, cuando sigues y buscas el consejo del Señor y creces espiritualmente, te bendice con amistades sanas. Sí, por ejemplo, por poner un ejemplo, que no somos el ejemplo perfecto, pero por ejemplo Marcos y yo tenemos una relación agradable, pero porque, hombre, no llevamos, no sé cuántos años llevamos, la verdad, pero llevamos un tiempo ya, pero porque tenemos comunión y nos amamos en Cristo. Y esto es un punto, una relación que tiene que no pasarse por alto. O sea, mira, yo el otro día le estuve comentando yo a Marcos, que me envió un devocional suyo y de las amistades. Y yo le dije, mira, yo creo que tiene razón, porque yo creo que nuestras amistades no pueden ser amistades de pegatina. O sea, que se pegan, pero que con un poquito de aire o simplemente con el tiempo se acaban cayendo, sino de cemento, en las que se peguen, ¿sabes? Que se queden incrustadas en nosotros, para que nada lo pueda separar. Hombre, puede ser que con el tiempo se rompa porque no se ha hecho bien la mezcla del cemento, que eso quiere decir que desde un principio estaba esa relación rota, pero por algo humano, algo humano entre nosotros y Dios, ¿no? O sea, no que Dios esté metido en esto, sino que somos nosotros, el ser humano, ¿no? Entonces, nuestra mezcla en nuestra amistad con el Señor y con nuestras buenas amistades cristianas, que compartimos un mismo espíritu, si son bien mezcladas desde un principio, serán bien cementadas para la eternidad. Y de verdad, un ejemplo que no llevamos muchos años, que no es un ejemplo perfecto. El único ejemplo perfecto siempre va a ser Cristo. Siempre, pero para todo. Siempre va a ser el ejemplo perfecto para todo. Y sobre todo para esto, porque es el que nos ayuda cada día, ¿no? Y mira, debemos de apresurarnos por tener relaciones que edifican en lugar de relaciones destructivas, ¿no? En el momento de cual pues tengamos relaciones amistosas así, cristianas, destructivas,
que no hay arrepentimiento por la otra persona o por nosotros, o no hay edificación ninguna y que hay superioridad o lo que sea, hombre, hay que tomar medidas, pero como Jesús hizo, nunca rechazo. No hay que rechazar nunca. Y yo lo he rechazado. He rechazado y no puede ser tampoco así. Y dice Mateo, sobre Jesús, Mateo 25, del 37 al 40, dice Jesús, cuidado, los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos de beber y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a verte? El rey les responderá, os aseguro que lo que hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Si tú quieres tener una relación de amistad cristiana, tú nunca puedes tener rechazo. Y eso es algo que yo también he hecho y que me arrepiento muchísimo. Pero todo se arregla con el amor. Todo se arregla con el ejemplo perfecto que es Jesucristo. Hay solo una relación que siempre edifica para bien. Y debe conocerla tu mente y tu corazón. Sí, al final estos son pequeñas características que nos hacen también recapacitar, que nos hacen pensar sobre la obra a gran escala que el Señor hace en nuestra vida. Es llevar a puntos concretos las grandes cosas que el Señor hace en nuestra vida. Y tener buenas relaciones, tener buenas amistades, es una consecuencia de tener una buena también intimidad con el Señor y saber lo que Él quiere para tu vida y lo que no quiere para tu vida. Sí. Así que, bueno, como conclusión de este tema que hemos estado hablando, solamente lo único que me gustaría es animar a todos los que están aquí, los que nos están escuchando, que si realmente tienen un compromiso con el Señor y han entendido la importancia que tiene crecer espiritualmente, madurar, avanzar, progresar en la vida cristiana, pues que cultiven y que construyan esa relación con el Señor, que sea estrecha, que sea profunda, que sea una relación que te vaya cambiando poco a poco, cada día, y que vaya dejando atrás lo que eras para abrir paso a lo que Dios tiene planeado para ti. Aplicando los hábitos que hemos estado escuchando, aplicando también esas partes que hay veces que nos cuesta más aprender o que nos cuesta más recibir, y siendo humildes para recibir también de nuestros hermanos en la iglesia y para dar y ofrecer también servicio para ellos. No sé si quieres concluir. Sí, mira, yo creo lo último, como resumen ya de todo, es que todo se centra en la misma conclusión. Todo lo que, para crecer espiritualmente, para tener ministerio, comunión, para entender todo lo que ha hecho Dios por nosotros, es tener a Cristo en nuestra vida y conocerlo cada día. Si tú conoces cada día más al Señor y de verdad rindes tu vida cada día a Él, es que vas a llegar muy lejos, no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo con el Señor. Y además que, de verdad que tenemos que fomentarnos aquí, porque es una única toma. Es una única toma, es una única oportunidad. Y nunca sabes si ahora mismo te vas y te atropella un coche y te mueres. ¿Dónde irás ahora? Esa tiene que ser la pregunta. Yo creo que todo se centra en rendir los pies a Cristo. Para crecer espiritualmente, claro. Eso es. Así que, bueno, esperamos que haya sido un tema interesante para todos, para los que están aquí y para los que nos están viendo a través de YouTube, que os haya ayudado, que os haya sido de bendición este programa. Nuevamente, me gustaría daros las gracias a todos por vuestro apoyo a lo largo de este año. Estamos muy contentos de lo que el Señor ha hecho, principalmente en nuestras vidas, porque es un trabajo que también hace el Señor en nosotros, para que también podamos traer un poco de su palabra a través de las redes sociales. Sí.
Y le pedimos al Señor, bueno, pues que nos siga ayudando a difundir el mensaje del Evangelio y que podamos celebrar más aniversarios de estos con esta gente maravillosa que está aquí, un público espectacular. Hay un público ahí perfecto, ahí, por favor. Así que nada más por mi parte, desearos que paséis una buena semana y nos vemos pronto. Hasta entonces, un saludo.